Hola, ¿qué tal? Soy Belén Lorenzati, auxiliar docente de la tercer cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente estoy cursando el sexto año de Medicina y hoy les vengo a presentar una mostración cadavérica de laringe. Bien, acá tenemos una laringe en posición anatómica, podemos ver hacia proximal la lengua, hacia distal podemos ver la tráquea y como es un órgano medio no podemos distinguir medial y lateral. Estamos viendo una cara anterior en donde podemos distinguir sus distintos cartílagos, de los cuales podemos distinguir dos. Hacia proximal tenemos el cartílago tiroides y distalmente podemos encontrar el cartílago cricoides. El cartílago tiroides, como vemos, está conformado por dos láminas cuadrangulares que se distinguen a ambos lados de la línea media, y en la línea media podemos encontrar el ángulo anterior de la laringe, que se denomina prominencia laringea o comúnmente llamada nuez de Adán. Estas dos porciones, o sea, estas dos regiones cuadrangulares, se unen en esta línea media y a su vez forman una escotadura superior y una escotadura inferior en el cartílago tiroide. Distalmente dijimos que encontramos al cartílago cricoides, que si podemos ver en su región anterior presenta forma de anillo. Es más angosto que en su región posterior, como vamos a ver próximamente, que aumenta de tamaño y es más grueso. Entre medio de estos cartílagos, del tiroides y del cricoides, podemos encontrar la membrana cricotiroidea. Y proximalmente al cartílago tiroides, entre el cartílago tiroides y el hueso hioides, que lo encontramos en la profundidad de estas inserciones musculares, podemos encontrar la membrana tiroioidea. Ahora, si rotamos la laringe y observamos una vista posterior, lo primero que hay que hacer es seccionar la porción posterior de la laringofaringe y parte distal, proximal del esófago. Si lo reclinamos hacia los laterales, podemos observar la entrada de la laringe, y si seccionamos los cartílagos de la laringe, podemos observar su configuración interna. Vamos a continuar describiendo los cartílagos de la laringe. Como dijimos previamente, podíamos observar el cartílago tiroides, que lo encontramos en esta porción, y podemos observar cómo el cartílago cricoides hacia posterior se hace más grueso. Por eso se denomina que tiene forma de anillo de sello. Hacia anterior más delgado y hacia posterior más ensanchado. Otro de los cartílagos que podemos encontrar es el cartílago epiglótico, que solo lo podemos observar desde una vista posterior de la laringe. Articulando con el cartílago cricoides también vamos a encontrar dos cartílagos que son pares, o sea, uno a cada lado de la línea media, que lo vamos a encontrar en el espesor de estos repliegues mucosos, que son los cartílagos aritenoides. Y proximal a los cartílagos aritenoides encontramos también a ambos lados de la línea media los cartílagos corniculados. Estos cartílagos descritos hasta ahora son los más constantes que podemos describir en la laringe y mayormente visibles. Podemos encontrar otros cartílagos que no se van a observar, digamos, porque están recubiertos por la mucosa y a su vez también son inconstantes, pero podemos encontrar en el espesor del repliegue de los pliegues vocales, que vamos a describir posteriormente, los cartílagos sesamoideos anteriores, que se encuentran en la porción más anterior de los pliegues vocales. A ambos lados también son pares. Los cartílagos cuneiformes los podemos encontrar en el repliegue ariteno-epiglóticos o ariepiglóticos. También son inconstantes y también son pares y se encuentran a ambos lados de la línea media. Si volvemos a una vista anterior de la laringe y nos concentramos principalmente en el cartílago tiroides, que si recordamos dijimos que tenía un ángulo anterior en la línea media, donde se unían ambas regiones cuadriláteras, rotamos un poco levemente hacia el lateral derecho de la laringe y podemos observar mejor esta porción cuadrangular que
en sus extremos, en su región más posterior, en sus extremos finaliza con un asta superior y un asta inferior. En esta vista podemos observar la articulación cricotiroidea, en donde vamos a tener como superficies articulares la región lateral del cartílago cricoides y el asta inferior del cartílago tiroides. Esta articulación es una articulación de tipo sinovial y género plana, porque ambas articulaciones presentan superficies articulares sin sobrelevaciones. Ahora, si rotamos desde el lateral derecho hacia una vista desde posterior, volvemos a abrir el primer plano de la laringofaringe y el esófago más distalmente, abrimos los cartílagos de la laringe, observamos nuevamente la configuración interna de la laringe y, como dijimos previamente, encontramos el cartílago cricoides que va a estar articulando con el cartílago aritenoides, que no lo podemos observar porque está recubierto por la mucosa, pero esta articulación es una articulación también de tipo sinovial, género trocoide, ya que el cartílago aritenoides lo que hace es movimientos de rotación sobre su eje por encima del cartílago cricoides. Proximal al cartílago aritenoides dijimos que teníamos al cartílago corniculado, que va a estar articulándose a través de una articulación de tipo cartilaginosa, ya que no hay movimientos o movimientos escasos que acompañan al cartílago aritenoides. Ahora cambiamos de preparado y lo podemos observar en una vista posterior. Hacia proximal tenemos la lengua y podemos ver el dorso de la laringofaringe y del esófago distalmente. Si abrimos, hacemos una sección posterior y rebatimos hacia los laterales, podemos observar su configuración interna, que si vamos describiendo en la línea media lo que ya vimos, vemos el cartílago epiglótico, cartílago tiroides, cartílago cricoides. En la configuración interna lo que hacemos para describirlo es primero tener en cuenta un plano que pase por el borde inferior de los pliegues vestibulares. Proximal a esto podemos encontrar el piso superior de la laringe o vestíbulo laringio. Inferior a este plano que pasamos por los pliegues vestibulares y en relación a los pliegues vocales encontramos el piso medio o región glótica. E inferior a los pliegues vocales y un plano que pase por el borde inferior del cartílago cricoides encontramos el piso inferior o región infraglótica. Comenzamos describiendo el piso superior o vestíbulo laringio. Si cerramos la sección que se realizó en los cartílagos de la laringe, podemos observar primero la entrada de la laringe, que va a estar delimitada por el reborde del cartílago epiglótico, el pliegue ariteno-epiglótico o ariepiglótico, que va desde los cartílagos aritenoides hacia los laterales del cartílago epiglótico, y la escotadura interaritenoidea, porque va el repliegue mucoso desde cartílago aritenoideo a cartílago aritenoideo. Ingresamos a través de la entrada de la laringe al piso superior, que como describimos recién está proximal al plano que pasa por el borde inferior de los pliegues vestibulares. Este piso superior va a tener 4 caras. En su cara anterior podemos observar que está constituida por el cartílago epiglótico. Su pared lateral podemos observar que tiene 2 regiones, una región más proximal o superior, que es el repliegue ariepiglótico, y una porción más inferior, que son los pliegues vestibulares. Y hacia posterior, nuevamente como pared, encontramos la escotadura interaritenoidea. Volvemos a abrir y pasamos al piso medio. El piso medio, como dijimos recién, está limitado por un plano que pasa por el borde inferior de los pliegues vestibulares y un plano inferior que pasa por los pliegues vocales. Podemos encontrar una región media y 2 regiones laterales.
La región media se denomina región glótica. ¿Qué es la glotis? Vamos a observar si levantamos levemente el preparado. Si nosotros ingresamos desde la entrada de la laringe, lo que podemos observar son los pliegues vocales. Este espacio, si vemos, no se selecciona ningún elemento, sino que es un espacio, ¿sí?, donde se comunica la vía aérea. Volvemos a posición anatómica desde una vista posterior, y este espacio que estábamos señalando sería con esta laringe abierta. Y como límites va a tener el borde libre de los pliegues vocales, que los observamos acá, y hacia posterior la apófisis vocal de los cartílagos aritenoides. Los cartílagos aritenoides no los describimos previamente, pero tienen una forma de prisma triangular, ¿sí?, que en su cara anterior, o sea, si nosotros cerramos así, en su borde anterior, o sea, todo esto va a ser imaginario porque no lo podemos ver, en su borde anterior podemos encontrar una apófisis vocal, que es donde se va a insertar el ligamento vocal que va a encontrarse en el espesor de estos pliegues vocales. Este pliegue vocal, a su vez, también es llamado cuerda vocal verdadera. Y los pliegues vestibulares que describimos previamente también son llamados cuerdas vocales falsas. ¿Por qué esta denominación de verdadero y falso? Porque las cuerdas vocales verdaderas, en el espesor de este repliegue mucoso que podemos observar, además de tener el ligamento vocal, va a tener una porción muscular del músculo tiroaritenoideo, que es la porción medial o capa medial de este músculo, que se denomina músculo vocal, que va a participar en la biomecánica de la laringe para hacer movimientos de constricción o de dilatación de la glotis. A diferencia del pliegue vestibular, que en su espesor solamente tiene el ligamento vestibular, no tiene ningún músculo, por lo tanto no tiene ninguna participación en lo que es ni en la fonación ni en la biomecánica laringea. Volvemos al piso medio de la laringe entonces. Describimos una región media que dijimos que era la región glótica, describimos sus límites y ahora también podemos mencionar que posee dos regiones. Una región anterior, que es membranosa, que está formada por los pliegues vocales, y una porción posterior o cartilaginosa, que es la que está conformada por las apófisis vocales de los cartílagos aritenoides. Dijimos que en el piso medio teníamos una región central o media, que era la glotis, que ya la describimos, y dos regiones laterales que se denominan ventrículos laringios. Estos ventrículos laringios están comprendidos entre los pliegues vestibulares y los pliegues vocales. Es esta región que podemos señalar acá. Estas dos prolongaciones hacia anterior tienen una prolongación anterior que se denomina sáculo laringio. Finalizando el piso medio, podemos continuar con el piso inferior o la región infraglótica, que repetimos los límites, trazamos un plano por los pliegues vocales y un plano que pasa por el borde inferior del cartílago cricoides. Esta región no posee ninguna característica particular, digamos, anatómica, pero se continúa inferiormente con la tráquea. Ahora vamos a describir las relaciones entre el aparato respiratorio y el aparato digestivo. Estamos observando una vista posterior de la laringe, ¿sí? Todo lo que recién veíamos que estaba seccionado y abierto, ahora lo vemos cerrado. Estamos viendo la región posterior de la faringe y del esófago más distalmente. Hacia proximal encontramos la lengua, que lo que vamos a hacer es reclinarla un poco hacia inferior, ahí. Y lo que podemos observar es, hacia anterior tenemos la lengua. Si nos dirigimos más hacia posterior, encontramos el cartílago epiglótico. Uniendo el cartílago epiglótico con la lengua, podemos encontrar estos pliegues. Vamos a bajar. Estos pliegues,
tenemos un pliegue glosoepiglótico medio y dos pliegues glosoepiglóticos laterales, y entre medio de ambos podemos encontrar las valéculas o valléculas, que son estos espacios que se delimitan. Si seguimos hacia posterior, o sea, si nosotros ingerimos algún alimento, lo que ocurre es que este alimento viene desde anterior, en la cavidad oral. Lo que ocurre con el cartílago epiglótico es que la laringe asciende y esto cierra lo que habíamos descrito previamente como entrada a la laringe. Para que el alimento no se vaya por la vía respiratoria, ¿sí? Que dijimos que acá se continúa con la tráquea, se cierra, no va a ir por la vía respiratoria y va a ir por la vía digestiva, a través de estas regiones que vemos acá, hacia los laterales de los pliegues ariepiglóticos, que son estos que estamos marcando. Esta región se la denomina recesos piriformes. Estos recesos piriformes lo que hacen es comunicar hacia posterior con la laringofaringe y el esófago hacia distal. Entonces encontramos de nuevo hacia anterior el aparato respiratorio, ¿sí? Con la entrada a la laringe, la configuración interna de la laringe y tráquea, cerramos laringe y encontramos la lengua, los recesos piriformes y el esófago hacia distal. Ahora vamos a describir la irrigación y la inervación de la laringe. Si desde una vista anterior rotamos el preparado hacia el lateral derecho, recordemos que podemos ver el cartílago tiroides, el hueso ioides y entre ambos la membrana tiroidea. A cargo de la irrigación de la laringe vamos a tener tres arterias, de las cuales desde una vista anterior podríamos distinguir solamente dos. Acá podemos ver una perforando la membrana tiroidea, que es la arteria laringea superior, que proviene de la arteria tiroidea superior, a su vez rama de la carótida externa. También vamos a tener ramas cricotiroides que vienen de la laringe superior, que se dirigirían inferiormente, que no las podemos ver en este preparado, y la arteria laringea inferior, que la vamos a ver ahora en un ratito. A cargo de la inervación podemos ver desde esta vista lateral que encontramos al nervio laringeo superior, que a su vez se divide en dos ramos. Un ramo interno que se encuentra perforando la membrana tiroidea junto con la arteria laringea superior, que va a estar a cargo de la inervación de todos los músculos, excepto del músculo cricotiroideo, que va a estar inervado por el ramo externo del nervio laringeo superior, que no lo podemos ver en este preparado. Si rotamos el preparado hacia una vista posterior, recordemos que desde posterior, si abrimos, veíamos la configuración interna. Si lo dejamos cerrado, podemos ver la cara posterior de la faringe y del esófago. Si rebatimos el esófago un poquito, podemos observar al nervio laringeo recurrente junto con la arteria laringea inferior, que si lo seguimos un poco hacia proximal, podemos observar cómo se va a dirigir hacia la profundidad del músculo constrictor inferior de la laringe.